We are going to keep the ball rolling, as they say. So the next storyteller to come to the stage, when we asked him his favorite memorable New York City moment, he mentioned there was just a day when he was looking and he saw that all the lights in Midtown were lit up, and it was awesome. That's when he knew it was definitely a New Yorker. Ladies and gentlemen, Jose Ignacio. Una carretera balcánica, en una brumosa mañana del mes de junio, a 100 kilómetros de Zagreb, en Croacia. Voy conduciendo y veo una gasolinera, giro bruscamente, un golpe contra un bordillo más alto de cemento de lo normal, revienta la rueda, tengo daños menores en el parachoques y veo que vienen dos chicas rubísimas, guapísimas, de ojos azules, croatas, embutidas en dos monos rojos, y me preguntan qué ha pasado. Yo les digo que lo que ha pasado es que estoy en la segunda etapa de mi huida de Bulgaria. De mi vida de Bulgaria desde Sofía hasta España, hasta Huesca. Yo llevaba trabajando 8 años, aproximadamente 8 años, inventándome una mini embajada cultural y lingüística representando a las instituciones españolas en el interior de la Universidad de Sofía, San Climent Ohridski. De repente, un día de abril de 2005 me dicen que me echan a la calle. No solamente me echan a la calle, sino que mi puesto de trabajo desaparece por la apertura del nuevo centro y que no hay continuidad administrativa posible. Yo me sentí humillado, defraudado, ofendido. Incluso fui a protestar a la embajada, que me había apoyado desde el principio. La embajada me dijo que eran gajes del oficio y que no me preocupara demasiado, que de vez en cuando las administraciones les daba por ser kafkianas, muy kafkianas, y que a mí me había tocado. Pero por otro lado yo pensaba que iba a decir a los míos, que iba a decir a mi madre tan orgullosa de tener un hijo representando a España en el extranjero, en un país tan remoto como Bulgaria. La embajada me dijo que me lo tomara todo con mucha calma, y yo no me lo tomé con demasiada calma, porque pensé que ese insulto, esa decepción, merecía una reacción por mi parte. La reacción fue intentar salir de ahí lo antes posible. Pero como no tenía medios suficientes para pagarme una mudanza internacional, decidí que tenía que someterme a una prueba. Algo me decía en mí que tenía que salir de allí, pero por carretera, viendo cómo se alejaba poco a poco el paisaje balcánico. Decidí que debía comprar un coche de segunda mano. Decidí que debía llenarlo de toda mi vida durante los 8 años, de mis enseres, de mis libros, de mis aparatos, también de mi rabia, de mi frustración. También me sentía decepcionado, porque nadie parecía importarle, a nadie en la universidad parecía importarle mi trabajo de esos 8 años, a pesar de que yo me sentía bastante satisfecho de haber creado un cierto tejido hispánico allí en la Universidad de Sofía. Como digo, compré este coche destartalado, lo llené de mis cosas, incluso puse cosas encima del coche. La estampa era curiosa, parecía un refugiado saharaui, un refugiado sirio. De hecho, la embajada me dio incluso una carta en serbio y en inglés para que no tuviera problemas, especialmente en la frontera más caliente en aquel momento, que podía ser la de Serbia. Evidentemente con un coche de refugiado pasando fronteras por Europa, con una matrícula de extranjero, diciendo que venía representando a España en Bulgaria. La estampa era bastante curiosa. Bueno, emprendo mi viaje. La primera etapa la hago... Bueno, he de decir que yo apenas había conducido en mi vida. Yo había sacado el carnet de conducir hacía muchos años, casi de milagro, y de hecho el desafío de conducir 3.000 kilómetros hasta España era un desafío que rozaba un poco el suicidio, cuando hablé con algunos de mis amigos en España. Emprendí el viaje. La primera etapa no tuvo demasiada novedad, iba con mucho miedo, muy prudente, llegué a Zagreb sin ninguna novedad. La segunda etapa es cuando me pasó este accidente estúpido en la gasolinera de Croacia, y me sorprendió porque vinieron estas dos chicas sonrientes, amables, simpáticas, dos empleadas de una gasolinera croata, en el medio de ninguna parte, que trabajaban a 100 kilómetros de su casa, y que me dijeron: hombre, no es para tanto. Yo pensaba que ese accidente era otro revés del destino, otra prueba que me sometía el destino. Pero ellas me hicieron ver que era una tontería. Me dijeron: bueno, esto te lo arreglamos en 2 horas, te vamos a cambiar el parachoques, te vamos a cambiar la rueda y podrás seguir el camino. Estas chicas me recordaron incluso a mis alumnas de la Universidad de Sofía, y a pesar de la punzada de nostalgia que sentí, me dieron fuerzas para continuar. En mi segunda etapa llegué hasta Niza, aproximadamente hasta Niza,
Y justo al entrar en Niza, en Francia, sentí que algo no funcionaba bien en mis intestinos. Pensé que era un eco de los cólicos nefríticos que había sufrido en Bulgaria en los primeros años en que estuve allí. O también la venganza de Moctezuma, la eslava. Puesto que yo pensaba que el destino me estaba reservando nuevas pruebas. Roberto, el conserje de un hotel prefabricado Fórmula 1 en Niza, cuando me vio me dijo, sintió que algo me pasaba, ¿no? Me dijo, tú estás muy mal, te voy a ayudar. Me dio unas medicinas casi milagrosas que prácticamente me recuperaron, pero no me recuperaron las medicinas, me recuperó sobre todo la conversación de Roberto, sus gestos amables, simpáticos, su optimismo, sus gestos napolitanos, porque era muy gracioso hablando en italiano, incluso un poco en español, y realmente casi más su carácter que las medicinas hicieron el milagro de recuperarme un poco y de disponerme para emprender la última etapa de mi viaje. Salí de Niza, tomé unas carreteras sinuosas que bordeaban los acantilados de la costa, unas carreteras en las que había numerosos túneles. Entré en uno de los túneles y al final del túnel vi un fuerte resplandor. Me sorprendió porque apenas había visto el sol. Prácticamente había estado nublado, como casi siempre en los Balcanes, o como yo lo imaginaba. Realmente yo lo recuerdo así, un viaje absolutamente gris y nublado. Pero al salir de ese túnel me sorprendió el resplandor enorme del sol reflejado en el agua del Mediterráneo. El sol, el aire, el azul, de la Costa Azul precisamente, parecía que me dieran la bienvenida, que me decían, bueno, estás vivo, ¿de qué te quejas? Estás terminando esta aventura, pronto vas a ver a los tuyos y pronto tendrás oportunidad de reconstruir tu vida. A pesar de la edad que tienes, podrás reconstruir tu vida. Esto, aunque parezca mentira, me dio nuevos ánimos para continuar y me hizo decidir que la última etapa la iba a hacer toda absolutamente en una tacada, en una etapa. De hecho, me puse más en contacto con mi familia, que estaban de los nervios, como os podéis imaginar, puesto que saben que yo no soy precisamente Fernando Alonso y que mi conocimiento de las normas de circulación es más bien discreto, ¿no? Pero bueno, intenté tranquilizarlos y intenté hacer toda la etapa hasta Huesca, hasta mi ciudad. Yo soy de una pequeña ciudad del norte de Aragón, en Huesca. De hecho, aún tuve otro contratiempo porque cuando llegué a las 2 de la mañana hacia Huesca me perdí en la circunvalación. Habían construido una circunvalación en todos los años que había estado fuera y me perdí en esa circunvalación. No era capaz, en mi ciudad de 40.000 habitantes, no era capaz de encontrar el camino hacia mi casa. Finalmente, a las 2 de la mañana entré en la calle en la que está mi casa y distinguí en lo alto la figura de mi madre. Luego supe que mi madre había estado todo el día con un rosario en la mano, y eso que no es nada religioso. Cuando subí a casa vi que me había preparado una tortilla de patata. Una tortilla de patata grande y enorme como el sol del Mediterráneo. Y eso fue la medicina que realmente me curó, la medicina que me hizo pensar en que sí, que me habían echado del trabajo, había echado 8 años a la basura, pero que tenía una segunda oportunidad y que podía volver a comenzar de nuevo. Desde entonces, cada vez que tengo un revés del destino, una decepción, sea justificada o no, merecida o no, kafkiana o no, pienso que fui capaz de conducir 3.000 kilómetros a través de Europa. Me acuerdo de las sonrisas de las chicas croatas, me acuerdo de Roberto, la sonrisa y la amabilidad de Roberto, y sobre todo recuerdo la gran tortilla de patata del sol del Mediterráneo. Y eso me da energía para levantarme, luchar y continuar de nuevo. Muchas gracias. Beautiful story with Ignacio, wonderful. So, just a little quick summary of his story. Was on a journey, got fired and decided that he needed to go on this journey to find out his real true ways. Bulgaria, Croatia, there was a car accident, there was some intestines and getting sick, and then there was a lot of tests, and it all came back to coming back home, seeing patata ¿qué? Patata tortilla, nice. Reminded him of the flag and being back home and where he truly belonged. Thank you so much for that beautiful story.